Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita palabra de Dios. Le habla el pastor César Camejo. Aquí estamos con la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, discípulos. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Estamos en la sección escudriñando juntos las Escrituras. Y es nuestra intención no solo poder aprender nosotros como iglesia la palabra juntos, sino también compartir con ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Quedamos en el Evangelio de Mateo la semana pasada, en el capítulo 12, versículo 42. Nos toca leer el versículo 43 del capítulo 12 y vamos a Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 43. ¿Okay? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu bendita palabra. La espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, divide el espíritu y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido, Señor, que nos enseñes. Señor, qué bueno que podamos aprender todas las reglas gramaticales, todas las herramientas para interpretación, la hermenéutica y toda aquella cosa. Pero sobre todo, Señor, la principal instrumento de interpretación, que es la persona del Espíritu Santo. Señor, queremos que nos ilumines la revelación inspirada, que es la santa palabra de Dios, la Biblia. Queremos que nos ilumines lo que vamos a leer, seas tú nuestro maestro, y nos cambies, transformes nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Que nos enseñe los principios espirituales del reino de Dios, que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, que tu presencia se manifieste. Amén y amén. Leemos, la semana pasada hablamos sobre cuando los fariseos le pidieron señal al Señor Jesucristo, y él le decía con su manera muy jocosa, pero muy directa, con mucha autoridad, que él no le iba a dar ninguna señal. A mí me da risa, ¿verdad? Estos fariseos eran osados, ¿vale? Y él no le iba a dar la señal, sino el del profeta Jonás. Y preguntábamos cuál era esa señal del profeta Jonás. Y a veces, el pez se lo tragó. No, la señal del profeta Jonás es que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estaría en la tierra, en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que iba a estar muerto 3 días y 3 noches, y esa era la señal que le iba a dar. Al decir que iba a estar 3 días y 3 noches, lógicamente estaba diciendo que él se iba a levantar de los muertos. Entonces esa era la señal que le iba a dar. Y les dijo que la gente de Nínive, que se arrepintió de la predicación de Jonás, lo iba a juzgar a esa generación. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Sin embargo, esta generación que escuchó a uno mayor que Jonás, que es el Señor Jesucristo, no se arrepintió. Por eso la generación de Nínive se levantaría a juzgar a la generación que estuvo cuando el Mesías vino y no lo escucharon. Él empieza hablando una enseñanza sobre el mundo espiritual muy interesante, el que está en el versículo 43, que dice: cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mira la palabra clave: el espíritu inmundo. Y mire que se dice espíritu con E minúscula, no mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto no se habla del Espíritu de Dios, porque aparte que estaba refiriéndose a otro tipo de espíritu, este espíritu es inmundo. El Espíritu de Dios es santo. Santo. Entonces, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué buscando reposo? Es porque ellos están bien en cuerpos. Por ellos necesitan cuerpos para vivir, no es como los ángeles. ¿eh? Ellos necesitan cuerpos para vivir, los demonios, los espíritus inmundos. Ahora, hay unas varias teorías sobre demonología que nosotros lo vamos a tocar cuando hablemos. No vas a llegar viejo, tranquilo Rafael. Cuando hablemos de Teología 2, que es la doctrina de los ángeles, demonología, y vamos a ver también la doctrina del hombre ahí. Una de las cosas tremendas es que, bueno, hay varias posiciones al respecto. Muchos dicen que los demonios o los espíritus inmundos son ángeles caídos. Otros dicen que son ánimas o espíritus de gente que vivió y que quedaron a la deriva y necesitan cuerpos para vivir. Eso está basado en lo que pasó según lo que habla el libro de la profecía de Enoch, que habla de una historia de los tiempos de Noé, cuando el diluvio, y hay algo sobre eso que lo vamos a tocar en el momento, ¿no? Ahora aquí no vamos a estudiar la naturaleza, si es un demonio, si es un ángel caído, que es un espíritu inmundo, ¿okay? No es santo, es un espíritu que está caído, que es pecador, ¿okay? Pero él necesita buscar reposo, o sea, busca cuerpos. Porque el versículo 44 lo dice. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Ahora, ¿cómo salió? Seguro salió a hacer compras. Voy a hacer compras y entonces me atracaron mi casa, me dejaron fuera, me trancaron la puerta. No, ahí tuvo que haber liberación, lo echaron fuera. Sí, porque dice que ella desocupada, barrida. Sí, pero primero dice, cuando el espíritu sale del hombre, ¿cómo salió? Lógicamente lo echaron fuera, porque los demonios no sueltan una vida así. Tuvo que haber arrepentimiento. Tuvo que haber habido liberación. ¿Ok? Y lógicamente arrepentimiento y toda aquella cosa. Ahora, estamos hablando de algo que la misma narración bíblica te está dando el sentido, ¿entiendes? Salió del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, que si está buscando reposo es porque salió, porque lo echaron de esa casa, de ese cuerpo. ¿Ves? Que descansa en el Claro, cuerpo, ¿no? él descansa en el cuerpo y no lo halla. Y entonces dice el demonio, el espíritu inmundo, volveré a mi casa donde salí. O sea, él se propone volver, porque se dice a sí mismo, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Mire esa palabra, marque esa palabra, desocupada, barrida y adornada. Ahora bien, si este espíritu inmundo vivió en el cuerpo de ese hombre, porque dice que salió del cuerpo de ese hombre, ¿no? El espíritu del inmundo que sale del hombre, ¿ok? Sabemos que Satanás no trae ningún orden. Mire porque dice, cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Satanás no trae, ningún espíritu inmundo va a traer un orden en la vida del corazón del hombre, sino va a traer un desorden, o sea, una rebelión contra Dios, heridas emocionales, va a traer conflictos, división familiar, va a traer una serie de caos que es promovido por el espíritu que está en la persona, que hace traer conflictos y divisiones a la gente, y hace traer caos, heridas y toda aquella cosa en la vida del corazón del hombre. O sea, que de tal manera que él tritura el corazón del hombre. ¿Ok? Entonces se supone que aquí, cuando él sale, es porque lo echaron fuera. Pero no hallando lugar donde entrar, él vuelve a ver si hay lugar otra vez en el lugar donde estuvo. Pero la clave aquí es donde la haya desocupada. El hombre siempre va a ser esclavo, o de Dios o de Satanás.
Porque aunque Cristo nos hizo libres del pecado y nos hizo libres del poder de la tiniebla, somos esclavos de Cristo. Somos comprados a precio de sangre. Nos hizo libres del poder del diablo, del pecado. Ahora, Él nos compró. dice que cuando nosotros creemos en la palabra del Evangelio, Él nos da el sello del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo empieza a vivir allí. Está claro que los demonios, los espíritus inmundos, pueden ver el mundo espiritual. O sea, él puede ver si un cuerpo de una persona está desocupado. Lógicamente, esta persona no estaba ocupada, o sea, el Espíritu de Dios no estaba allí. Estaba desocupada. ¿Ok? Simplemente lo liberaron ya. Lo liberaron. Pero es posible que haya vivido el Espíritu de Dios. ¿Por qué es posible? Porque dice que estaba barrida y adornada. O sea, que la obra de Dios empezó a hacer en su vida. Empezó a ordenar su vida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estaba desocupada entonces? Lógicamente está hablando de muerte espiritual. Y los versículos anteriores del contexto está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. O sea que es peligroso el hecho que una persona pueda blasfemar contra el Espíritu. Eso puede traer una muerte espiritual insofacta. O pecar contra el Espíritu. ¿Ah? O contaminar el templo del Espíritu. O sea, porque si Él es santo, Él no va a vivir en morada, en vasos sucios. Entonces, lógicamente, si está desocupada, la palabra muerte significa separación. O sea, no está, se fue. Y inferimos, según la Escritura, que estaba allí porque estaba barrida y adornada. Y esa obra solamente la hace Dios en la vida de un hombre. Porque no me va a decir que el demonio se fue y la dejó barrida y adornada. No, lógicamente ahí tuvo que ver una obra de Dios. Y como está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, o sea, lógicamente el pecado contra el templo, porque es pecado de muerte, la blasfemia es un pecado de muerte. El pecado contra el cuerpo es un pecado de muerte. Cigarrillo, la borrachera, la fornicación, el adulterio, pecados sexuales, pecados que van contra el cuerpo, que contaminan el templo. ¿Ok? Entonces, generalmente, si estaba desocupada es porque no estaba el Espíritu Santo ahí. Y no es como dicen algunos, que el Espíritu Santo vive en un cuarto y el demonio vive en otro. No, el apóstol Pablo dijo que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No puede haber unión de tinieblas. Claro, las tinieblas y luz en un mismo cuerpo. De la misma fuente no brotan dos aguas. ¿No es así? Entonces, lógicamente, según el contexto bíblico, habla de que el Espíritu Santo que vivía ahí se fue de ahí, porque seguramente hubo un pecado. Entonces por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero él va a volver, él va a querer volver. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra santidad y no contristar el Espíritu Santo y no pecar contra él, darle muerte espiritual, o sea, pecar contra el cuerpo. Entonces, porque el diablo va a querer volver, el espíritu inmundo que estuvo en ti alguna vez va a querer volver. ¿Entiendes? Va a rondarte a ver si ya está desocupada. Entonces, versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Está hablando de espíritus y peores que él. Y entrados, fíjate tú, entraron ¿por qué? Porque estaba desocupada. Los demonios no pueden ocupar un hombre que está ocupado por el Espíritu Santo. Pero si está desocupado, o sea, muerto espiritualmente, él va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, o sea, 7, más él 8 espíritus.
y entrados moran allí, o sea, viven. O sea, que cuando el espíritu inmundo salió del hombre, no salió porque salió a pasear. O sea, lo echaron fuera, porque ellos se instalan. Ya no salen de ahí. No, se instalan a destruir la vida. Hasta que lo liberan. Y entrados ahí, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero cuando estaba con el espíritu inmundo. Ahora no solamente tenía el espíritu inmundo el otro, sino que busca 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí. Como decía, Una legión son miles. No. Ahí está hablando de 8 demonios. Pero si eso se repite, imagínate tú, y los pecados abundan. ¿Cuántos pecados? ¿No? Entonces, mira lo que dice ahí. Busque a otros 7 espíritus peores que él. O sea, mira, consiguió una casa vacía, rumba. Vamos a llamar a todos los panas. Véngase, panita, epa. Si antes fumaba. Epa, tú que eres ladrón, vente para acá. Epa, tú que eres espíritu de muerte, vente para acá. Epa, tú que eres espíritu de droga, vente. Empieza a mentir, empieza a fornicar, empieza a hacer cosas y Cosas que antes no hacían. antes no hacía, exacto. Pero pierde de paso. pero lo que más me llama la atención de todo es el final de eso, porque veníamos hablando Ajá. de eso, de la tierra, lo que está pasando en el mundo, que tú ves como la putrefacción, tú caminas, tú ves que está todo feo, Ujú. Ajá. horrible, no sé qué está pasando. La música, Álzalo. como que la gente es sorda total. Sí. Entonces Satanás está haciendo su trabajo bien hecho ahorita, para decir un momentico, yo voy a arrebatar todo eso a los santos. Están tergiversando la palabra de Dios en todo, con el arrebatamiento, con lo que va a acontecer. Dice que son los extraterrestres. Bueno, es tremendo. Pero veníamos de la casa saliendo hacia el ferrocarril y yo le digo a eso, ¿tú no sientes que todo está llegando a una descomposición total? Que no se puede caminar porque tú sientes que la tierra, todo feo, todo es sucio, ¿verdad, hermana? Se está echando a perder todo, hasta las calles, tú la ves inmunda, volteas así, la gente gorda, como deforme. Los venezolanos no eran así, de verdad, el vocabulario. Es Ahorita, terrible. posesiones Y el demoníacas freno están- Falta de la- respeto, La actitud de la falta de gente hoy en día está consideración. cambiando, inclusive está Y los más filtros. agresiva que antes. Bueno, la Biblia dice que en los últimos días la maldad se incrementaría. Y es porque, bueno, lógicamente el pecado hace que los demonios pues vayan tomando posesión de la vida de los hombres y vayan haciéndolos peores y peores cada día. Por eso dice, así también acontecerá esta mala generación. Eso es lo que me llamó la atención. Esa la generación mala, porque el pecado no puede producir otra cosa sino muerte y posesión demoníaca, porque bueno, Posesión, pues está diciendo que se van a buscar sí, otro. y bueno, ¿y a quién posee? A la generación mala. Jesús le está diciendo a la generación de ellos. Ahora, ¿cuánto más la generación de los días finales? No, ¿Ah? Uno ve, hermano, yo veo gente que tú lo vives liberando todos los domingos. Libera, y manifiesta, y cada día está peor. No, yo le digo, eso es un daño. No le eches mal fuera Se de van a esa buscar gente. 7 más. Ujú. Porque esa persona no se ha arrepentido. El poder que tiene Satanás sobre la vida de un hombre y que esa casa esté desocupada es el pecado, la práctica del pecado. ¿Me entiendes? Termina hasta que se convierte. Sí. pastor, entonces- y hay iglesias que dicen que si no atan al demonio, No, entonces pero- por eso es que vuelve a entrar. Ajá. Bueno, ya hablamos la semana pasada de eso. Ah, sí. Y vuelve a entrar, no, dice que el maligno no le toca al que está en Cristo. Así. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, no, eso es una falsa doctrina. Como dice el primero de Juan 4:4. Y dice que él huirá de nosotros. Porque si lo átalo ahí, pero Resistir mañana se al vuelve a mal. soltar. Entonces lo vive atando todos los días. Si lo ata de repente se queda ahí no está atado ya Bueno, pero Y si el sí. mecate era muy delgadito, Sí, entonces... sí. Eso Tienes el cable pelado. Del cable pelado. Eso es exacto. No, habla de la mala generación del pecado. Gente que rechaza al Señor, gente que... ¿Entiendes? Incluso la impiedad de muchos en la iglesia, que son libertados por Cristo y no tienen
temor de Dios, ni siquiera de hablar contra el Espíritu Santo. Por eso yo le digo, hermano, discierna todo como en la iglesia. Pero tenga mucho cuidado de emitir un juicio sobre manifestaciones del Espíritu. O sea, Dios es un Dios de orden, ¿ok? Pero hay que tener cuidado a atribuirle una obra del Espíritu Sí. a Satanás. Glorificarse. Hay gente que no tiene temor de Dios. La generación de Cristo hablaban tan fácilmente contra los que no entendían y acusaban al Señor tan directamente, y en la obra que hacía Jesús peor todavía. Que estaba tan evidente la obra del Señor. Entonces hay gente que por atacar a los falsos maestros, Puede incluir, ¿no? por atacar a los falsos maestros, que también echan fuera demonios y toda aquella cosa, ¿me entiendes? Entonces todos los que echan demonios están mal, porque hacen lo mismo que los falsos. No, pero es que no, Satanás es un imitador, pero tú no puedes catalogar a todo el mundo de falso. Hay gente que todo el mundo le llama falso. Entonces, oye, hermano, hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Yo les he enseñado a ustedes cómo determinar un falso, su doctrina y su fruto. ¿Cuál es la intención con que predica? ¿Qué es lo que lo mueve? Todas esas cosas son importantes, ¿me entiendes? Y su doctrina, lógicamente, el Espíritu Santo no va a torcer las Escrituras, ¿me entiendes? Pero, entonces, si de repente yo monto mano y alguien se cae, entonces eso es lo mismo que hace Carl Luna. No comparen. No. Parece a la generación que comparó el Señor Jesucristo con lo que comparó que los que estaban en la plaza viendo qué hacía aquel, como por ejemplo en las plazas. Hay mucha gente en la iglesia, pues hay que estar pendiente. ¿Viste aquello lo que hizo? No, Si hay que discernir, ojo, pero no hay que razonar. Una cosa es discernir el espíritu, Porque el Señor lo dijo. porque hay manifestaciones que no son de Dios. Probar los espíritus. Hasta los demonios engañan hablando en lengua. Lengua extraña. Pero hay que saber. Yo una vez me tocó ministrar liberación a una persona que estaba hablando en lengua. Cuando reprendí los demonios empezaron a pegar alaridos, porque mi espíritu me dio testimonio que eso no venía de Dios. ¿Entiendes? Pero hay que estar bien seguro como para decir, mira, esto es satánico. ¿Entiendes? Entonces la gente hoy, en muchos de la iglesia, son impíos, lastimosamente. Porque la impiedad tiene que ver con rechazar los principios de Dios y establecer los suyos propios. O sea, rebelarse contra Dios, la impiedad, contra el mensaje de Dios, las operaciones, los dones del Espíritu. O sea, esas cosas hay que tener cuidado. ¿Vieron? Porque la gente puede blasfemar contra el Espíritu muy fácil. Bueno, el versículo 46. Mira esto. Esto es un señor tema. Esto casi no se predica en la iglesia y se dice mil cosas de esto. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mira que dice su madre y sus hermanos, y no los hermanos en Cristo como dicen los católicos. No, los hermanos biológicos. O los primos que le decían hermano. Ajá, no. Los hermanos biológicos, hijos de José y María. O sea, eran medio hermanos de Jesús por María. ¿Ok? Entonces decían, tu madre y tus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te querían hablar. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de estos hombres era demostrar que él era un hombre común. Que tiene madre y tiene hermano. Usted no es el Mesías. Respondiendo a él al que le decía esto, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y madre.
Función como madre determinada. Sí, claro, era nada más traerlo a luz y criarlo. Misterio de eso. Sin embargo, hermano, mira, aquí hay una revelación tan poderosa que poco se enseña en la iglesia. Ok, mucho se enseña en la iglesia sobre la familia, la importancia de la familia, y bueno, la promesa, que también le alcanza a la familia, todo eso es muy bueno. Pero no debe estar en primer lugar. Sin embargo, no tanto el primer lugar, sino el espíritu de la verdad que Cristo está diciendo en este mensaje, y esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y es que le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él le dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? O sea, ¿quiénes son mi familia? Eso es lo que está diciendo. Y señala a sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano y mi madre. Parecía que María y los hermanos de Jesús no seguían a Jesús. O sea, lo veían como su hijo, pero no como el hijo de Dios. Y eso que María recibió la broma del ángel. Ellos no seguían a Jesús, de hecho, no estaban con él. Vinieron, querían hablarle, querían decirle algo. Y los hermanos no creían en él. Jesús, cuando la fiesta, más adelante lo vamos a ver, cuando la fiesta de los tabernáculos, y él le dijo, los hermanos le decían, ¿por qué te escondes? Cualquiera que quiere darse a conocer, no se esconde, sino que se manifiesta. Manifiéstate ante todos, pues, porque decía que los mismos hermanos de él no creían en él. O sea, María, después, de hecho, Santiago es uno de los hermanos de él. Jacobo y Santiago. Porque está Jacobo, el hermano de Juan, que ese no es el hermano, ese es el hermano de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, no, mi familia es el que, y señala a sus discípulos, esta es mi familia. Porque estos son los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son me están siguiendo a mí, yo soy el enviado. O sea, realmente él no consideraba a la familia de él el que no hacía su voluntad, él consideraba a la familia, a sus discípulos, porque ellos estaban siguiendo al Señor y habían obedecido el llamado. O sea, estaban haciendo la voluntad del Padre, preparándose para ir y predicar el Evangelio tal cual Dios tenía planificado para ellos. Y mucha familia nuestra, hay que orar, hay que amarlos, pero Jesús dijo, no hay nadie, el que ame más, padre, madre, hermanos, o bienes de esta vida, más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús nos da una enseñanza muy clave. Sí hay que amar a nuestra familia, hay que orar por ellos, pero nuestra familia no es la familia terrenal. Hay muchas familias nuestras que es inconversa. ¿Ah? Eso no quiere decir que le vamos a dejar de hablar, de tratar, no. Lo que no podemos hacer es desviarnos de la voluntad de Dios por la familia. Hay gente que deja de hacer la voluntad del Padre por su familia. Hay gente que deja de seguir a Jesús por el esposo, o por la esposa, o por los hijos, porque el hijo no quiere, o porque el padre no quiere. Señor, déjame primero que entierre a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, tu familia que no cree en mí, déjala que ellos entierren a ese muerto. Y ven, anuncia tú el reino de Dios. Ven y sígueme. O sea, Jesús es tan radical en ese sentido, que realmente nuestra familia no es la familia física, sino los que hacen la voluntad. Ustedes somos mi familia. Mira, ahí está mi mamá. Pero si mi madre deja de hacer la voluntad de Dios, por más que sea mi madre física, no es familia mía. Porque ¿sabe por qué? Porque vivir la eternidad va a ser con los hijos de Dios, no con la familia física. Estamos unidos con la sangre de Cristo. Claro. Más glorioso que... Entonces, los discípulos dejaron su padre, dejaron su madre, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Ah?
Pedro, Mateo, que estaba Mateo. ahí. Pablo, no se casó. Por lo Pedro menos Pérez la ¿Eh? suegra, según hombre por ahí. Ah. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a tratar, no vamos a querer a nuestra familia, pero entiendan algo. Nuestra familia no es nuestra familia física, es esta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar juntos en la eternidad. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Aunque te digo, Que es seguir a una Jesús. vez, por ejemplo, hoy yo tenía el ensayo y estaba cuidando a los bebés de mi hija. Y yo le dije a ella, un momentico, pero hay un problemita, que yo tengo ensayo de alabanza y ¿cómo hacemos aquí? Pues yo no voy a dejar mi ensayo porque tengo que cuidar a los bebés, lo siento. Ya es una cosa que primero es Dios, ¿no entiendes? Algo así. Y ella me dijo, no mamá, yo voy a ver cómo hago. Pero claro, David se ofreció mientras llegaba ella. Pero tiene uno que ser radical en ese sentido. Porque Dios no está viendo cómo esto... Porque esto querían sacar de dar el mensaje que Jesús estaba dando para que atendiera a la mamá. Imagínate tú. Mira, te llama tu hermano. Ah, llama un momentico, mi mamá me llama. No significa que Jesús la atendió después. Ya va. me están llamando Me allá está afuera. llamando una hermana. Sí. Además, ha habido momentos donde predicadores, pastores han recibido la noticia de la muerte de su mamá o de su papá Con sus hijos. Sí. o de sus hijos. Y muchos han dicho, no, yo voy a predicar. Y después voy. Ya murió. Ya no Hay otros se han ido. No, me tengo que ir, murió tal persona. y se van. Cuenta porque esa gente no va a Ya se entender. murió. ¿Qué vas a hacer tú Así que allá? no es fanático. De repente lo resucita más tarde, ¿no? Hasta en la ataúd. Sí, haz primero lo que tienes que hacer. Sí, haz lo que te De hecho, Jesucristo cuando Lázaro murió no fue enseguida, sino No. más bien fueron a... Claro, pero ahí tiene una consecuencia de que el Señor quería que se muriera. Bueno, Para glorificar a Dios. Para glorificar. Ah, pero en este caso, Para gloria a Dios. va a haber momentos donde nuestra familia va a exigir de nosotros. Y te vas a estar en un 3 y 2. Sí, es difícil, no crean. Porque, Y mira que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿será que Jesús deshonró a su madre? Como hijo del hombre. Seguramente sí la atendió, pero después después, él estaba... es así. Pero el tema, bueno, nosotros no podemos caer en seguramente, porque la Biblia no dice seguramente. No podemos caer en subjetividades, porque ya serían pensamientos nuestros. Y vámonos al mensaje que el Señor enseñó. ¿Ok? Porque de ahí ha salido miles y miles de interpretaciones en subjetividades. Podría ser, no. No sé si pasó, pero la Biblia no lo narra. ¿Ok? El hecho es que el Espíritu Santo quiso enseñar con esto. Si está en la palabra de Dios, es porque Dios nos quiere Tiene un mostrar La prioridad algo. es Esto, Dios. no lo que está detrás. Pudo haber sido que sí, pero yo no puedo decir. Es como lo que dicen, o sea, el planeta tiene un principio y también va a tener un fin, según la palabra de Dios. Pero antes del planeta hubo una eternidad que no sabemos. De ahí han sacado miles y miles de historias. ¿Qué pasó en la eternidad? La Biblia no lo dice. Entonces unos iluminados empiezan a inventar y de ahí se ha hecho hasta enseñanza de eso. Libros se han escrito. El Señor no lo quiso Entonces, enseñar. fue la por raza algo. preadámica de un versículo entre otro versículo, porque es que según Dios no crea nada desordenado y vacío. Entonces ahí tuvo que pasar algo, porque entonces Ajá. empieza la mente a volar. Está ordenada. Entonces que los dinosaurios estaban en ese tiempo. Bueno, es posible que sea así, pero la Biblia no nos dice eso. Deuteronomio dice, las cosas reveladas nos pertenecen, las ocultas a Dios. No lo sabemos, sí. Yo aprendí algo de mi profesor de teología, de bibliología. Mire, y yo eso lo enseño, y se lo enseño a ustedes para que nunca caigan en extremos de predicación de cosas que Dios no dijo. Donde la Biblia hable mucho, hable mucho. Donde la Biblia habla poco, hable poco. Donde la Biblia no habla nada, no hable nada. Porque cosas ocultas, no podemos decir, nosotros tenemos una mente limitada. Los científicos se van por el universo, que supuestamente ocurrió una explosión y se crearon las partículas, y entonces
Imagínate tú un orden, un diseño, una explosión, imagínate tú eso. El Big Bang. Entonces de ahí salen teorías y teorías y teorías. Y Charles Darwin con la teoría de la evolución. Y salen teorías y teorías. Y hay ramas de esa teoría de la evolución. En España ¿De dónde sacaron eso? que había vida O en sea, otro planeta. se imaginaron Yo me quedaba pensando. para negar lo que Dios ha revelado. Entonces yo les recomiendo que como ustedes van a predicar y van a enseñar la palabra, Gloria. ustedes no caigan en pudiera haber sido, ahí pudo haber pasado, no. Diga lo que la Biblia dice, predique eso. Y lo demás sabrá Dios qué pasó. Además que Dios nos establece así, que le agregue un ápice Sí, ¿no? a las palabras que él dijo. Realmente el mensaje aquí que le digo el Señor es, mi familia son mis discípulos. Pum. ¿Por qué? Porque esto hace la voluntad del Padre. Aquellos no están haciendo la voluntad del Padre. Si estuvieran haciendo la voluntad del Padre, estuvieran sentados aquí escuchándome. O como Marta y María, es lo mismo. Señor, ¿no te das cuenta que María me deja servir sola? Y él le dijo, Marta, Marta, muy afanada con tantas cosas. Pero una cosa te es necesaria. Y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y dónde estaba María? Sentada a los pies de Jesús escuchándole. ¿Entiendes? Eso no lo estaba haciendo María y sus hermanos. Sentados a los pies de Jesús aprendiendo. Los discípulos estaban ahí con el Señor, aprendiendo. Esa es la voluntad de Dios, es estar donde Dios nos dice, seguir a Jesús. Nuestra familia verdadera es esta. Esa es la verdad. Porque quien va a vivir la eternidad con nosotros somos nosotros. Mira, con otros hermanos de otras iglesias. Vamos a vivir la eternidad. Entonces hay que prepararnos a aprender a vivir con nosotros, seguir a Jesús en la voluntad del Padre, que esa es la familia de Cristo, la familia de Dios. Pero Por aún eso más, somos miembros de la familia de como tú Dios. lo explicaste antes, dentro de la misma iglesia también hay que discernir los espíritus. Claro, claro. Los Claro, hay que que la saber voluntad. discernir porque hay falsos hermanos y por eso yo les dije, ¿quiénes son mis discípulos? Los que están aquí. Claro. Yo soy el pastor de toda la iglesia, pero yo tengo discípulos y los discípulos míos están aquí aprendiendo de su pastor. Y yo les estoy enseñando lo que mi Señor me enseña a mí. O sea, realmente están aprendiendo de la palabra del Señor Jesús. Entonces yo le digo, una cosa es que a Jesús le seguían multitudes, pero de poco eran sus discípulos. ¿Entiendes? Que aprendían, que estaban ahí siguiendo la voluntad del Padre. Más de uno se le acercó, Señor, yo quiero ir contigo donde tú vayas. El Señor les puso a prueba, bueno, deja todo, véndelo todo lo que tienes. Ay, entonces, déjame primero que... No. Ninguno que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, digno de mí. Como el joven O sea, el rico. Señor es radical en eso. O sea, poner la mano en el arado para volver a hacer lo que estaba haciendo. El arado era lo que los bueyes hacían, el trabajo de la tierra. O sea, yo quiero ir contigo, pero déjame primero seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Y yo cuando tenga tiempo, entonces, si tengo tiempo, te sigo. Entonces a veces somos así. Fíjate tú que cuando Pedro, A mí me ha pasado. Dios lo llamó. Mira, cuando Pedro Dios lo llamó, le dijo, te haré pescador de hombres, sígueme. Y él dejando las redes, le siguió. Pero después que Cristo murió, él volvió a tomar las redes. Y estaba pescando. Juan 22. Y se le aparece el Señor en la playa. ¿Tienen algo de comer? Y le dijo, pescado. Y le dijo, Pedro, me ama. Apacienta mis corderos. Pedro, Ya sé, me ama. Apacienta mis corderos. ¿Qué te dije yo? Si me ama, deja la bendita red. Y apacienta mi cordero. O sea, a la tercera, bueno, se entristeció y él le dijo, sígueme. Y se pegó atrás. Ahí es donde Pedro entendió, suelta la bendita red, yo te saqué de aquí. Ah, como Cristo se murió, entonces ya olvídalo. Ya acabó todo. Pero no sabía que resucitaría. No se había acabado. Ahí es donde comenzaba todo. Sí, no lo había entendido. Entonces, hay mucha gente, hermano, que pone primero a su familia, pone primero a su trabajo, y el Señor de último.
De último, si oro, si tengo tiempo oro, si tengo tiempo escucho la palabra. Realmente, yo verdaderamente, el Señor comisionó ¿a quiénes? ¿A la multitud o a los discípulos? A los discípulos. Yo no puedo encargar de áreas de servicio a la iglesia a gente que no ha aprendido primero, que no se ha dedicado a aprender del Señor, de escuchar a su pastor. Yo no puedo poner a alguien, llegó el hermanito tal, oye, canta bien, es profesional, ay hermano, venga, cante aquí, bienvenido, así viene llegando. Pero es que Dios le dirige todo, no ves lo que pasó con el hermano Simón, ¿cómo que se llama? Pero yo me voy a bautizar y todo, y Dios dispuso otra cosa, iba a agarrar una guitarra, ¿verdad? No, todavía no, pues yo lo iba a llevar. Yo lo voy a llevar ahí. Pero, hermano, yo le digo algo. La familia del Señor son aquellos que hacen la voluntad del Padre, no los que vienen a la iglesia nada más. No los domingueros. Tu familia somos nosotros. Somos nosotros. Esa es tu familia. Porque estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Tú crees que esto no es voluntad del Padre que estamos aquí? Mientras muchos están bebiendo aguardiente, bebiendo cerveza allá afuera, nosotros estamos leyendo la Biblia. Imagínate tú. Que a veces venimos de tan lejos, cansados del trabajo. Entonces, la madre y los hermanos de Jesús. Entonces, hay gente que el domingo, no, llegó mi mamá, llegó mi hermano, pastor, no puedo ir. Ok. No, tranquilo, no vaya. Yo no le voy a imponer que dejato. Si ya yo veo que es primero. No, yo le digo, hermano, hermanita, oye, el domingo es caca para mí. Si quiere venga el lunes, pero no te puedo recibir el domingo. Yo voy a la iglesia. El viernes mi lectura bíblica no lo toco. El miércoles servicio de oración. Lo que son cosas para... ¿Cuándo te visito, mijo? Bueno, yo dije, no. Busca un horario. ¿Me entiendes? Jesús no dejó de hacer la voluntad del Padre para ir a visitar. Él se dedicó, iba por allá, y entonces le dijo, sígame, el que me quiera seguir verdaderamente está haciendo la voluntad del Padre. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, algunos que dejan de seguir a Jesús por su familia. Es mi familia, que es mi hijo. Y entonces, el domingo tengo que salir con mi hijo. Imagínate tú, me dijo alguien así. ¿Cómo es posible? El día de adorar al Señor, porque trabaja todos los días, entonces no puede venir los miércoles. Y es el único día que tienes para adorar al Señor, ni siquiera ese día. O sea, que hay uno que pide el trabajo, ¿no? Y resulta que le consigue bien el trabajo, pero también el domingo. No, eso lo consiguió Dios. Lo consiguió el diablo. ¿Sabes por qué se lo consiguió el diablo? ¿Sabes por qué se lo consiguió el diablo? Porque el diablo quiere alejarte de Dios. Claro, vale. Hay ofertas del maligno. Señor, me bendijo mi trabajo. Tremendo billete que te metes, pero no tienes tiempo para buscar a Dios. No sé, eso no es de Dios. ¿Cómo va a venir eso de Dios? Dios te da un trabajo que puedas dedicarle tiempo a él. Claro. No, y cuando te pide que dé todo por él, entonces no está después. Exacto. Entonces sus discípulos era su familia. ¿Entiendes? Yo sé quién hace la voluntad de Dios y quién no. Uno se han ido de la iglesia, ¿por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, como no predica lo que ellos quieren escuchar, se van a Dios. Entonces van donde hay un show ahí, los tienen entretenidos ahí. Aleluya, ese no es mi hermano. Mi hermano es el que quiere hacer la voluntad del Padre. Que siga al Señor Jesucristo. Porque ellos son del mundo, hablan del mundo y el mundo los escucha. ¿Sí? Los apoyan. Y mira que María era bien cerquita de Jesús. Váyalo, su mamá, en la tierra. Pero él veía que ella no seguía al que envió, porque más allá él sabía quién era, el Hijo de Dios. Entonces, en el caso de mi madre es mi madre, yo debo honrarla, ¿verdad? Pero en el caso del reino de Dios, yo soy su pastor. ¿Entiendes?
Jesús era hijo de María. María. Ni se llamara Jesús. Pero en el reino, él era el hijo de Dios, el Señor. Menos mal que usted no se llama Jesús. No, yo me llamo Ella César. se llama María. Gracias al Señor porque no quiero usurpar el lugar que le toca al único que merece toda la gloria. Amén. Aleluya. César Augusto. ¿Qué hora es? La Temprano. hora. Vamos a empezar el capítulo 13. Ya saben, hacen la tarea del capítulo 12. Ay, Hacen la tarea del capítulo 12 a la semana que viene. Todos los pasos lo aplican. Ok, vamos a empezar el capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, mira, mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pero yo quiero, antes de empezar, hablar de la parábola del sembrador que el Señor le estaba enseñando a toda esta gente. Hacer inferencia a un hecho que no nos hemos dado mucha cuenta. Pero en el tiempo de Jesús no habían cornetas ni micrófonos. Y a Jesús se le acercó mucha gente. O sea, ¿cómo hacer para que todo le escuche? Es más en la playa que el sonido del mar es... ¡Wow! Hay el viento. Sí, tenía un bozarrón, señor. Pero no, mire esto. Él entrando en la barca, no empezó a hablar desde la arena. Entró en la barca y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y aprovechó el viento para proyectar la voz Sí, de la playa. hacia allá. O sea que el mar siempre sopla de adentro hacia afuera. ¿Cómo hacer que toda la multitud escuchara una enseñanza? Pudieran haber escuchado las primeras dos filas, pero ya después No se oye. no se oye. Ah, aquí usa el Señor una estrategia de la misma naturaleza. ¿Cómo que Jesús le hablaba a la multitud y él la escuchaba? El eco. Se montaba en el monte en alto y empezaba a hablar. Mira, tremendo. Como el Señor usaba los elementos de la naturaleza para proyectar la voz. Y le habló muchas cosas por parábola diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Ah, pero no es la ofrenda, no es... Lucas 8, Ya va, no es el pacto, trajiste el pacto ahí la semilla. Porque por ahí hay uno que dice, los que siembran en abundancia, o sea, manipulan ese versículo usando esta palabra. Sí, hay una palabra que tiene que ver con la ofrenda, pero esta no está refiriéndose a la ofrenda. Muchos predican aquí para hablar de sembrar en el reino. Esa es la predicación del Evangelio. Está hablando de la predicación del Evangelio. Lucas La 3:8. semilla Es la palabra. es la palabra. Mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 100 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire esto. Por ahí he escuchado, referente a esta parábola, el hecho de que hay que saber sembrar en buena tierra, porque la que da fruto es cuando se siembra en buena tierra. El problema de esto es que solamente Dios sabe cuál es el corazón que es buena tierra.
Por eso dijo el Señor, salgan y prediquen el Evangelio a toda criatura, toda. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y el Señor dijo, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la... porque los sembradores echaban las semillas, las esparcían. ¿Ok? Sí, era complicado. ¿Cómo saber cuál es la buena tierra? No, solamente el Espíritu Santo te puede guiar. Ahora, ¿cómo saber? Nadie lo sabe, porque el corazón del hombre es engañoso, nadie sabe. Uno puede ver y poder, esta es buena persona para sembrar, y puede ser que no sea la buena tierra. Y el que parece que no es buena tierra para darle un tratado o una palabra, ese es el que es buena tierra. O sea, uno no lo sabe realmente. Por eso es que sembrador debe salir a sembrar la palabra, sembrar la palabra. Sembrar el Evangelio. Porque tú no eres quien hace germinar la semilla del Espíritu de Dios. Tu labor es sembrar. Yo aprendí eso. ¿Sabes qué? Yo fui evangelista del ministerio donde yo me formé. Me consagraron en el altar y todo. Y yo un día me sentí bien mal, hermano. Porque yo predicaba y gastaba, invertía, yo veía que nadie, muy poco, uno que otro llegaba a la iglesia, y a veces nadie. Y entraba y después sí. Y yo decía, pero Señor, ¿será que tú no me enviaste a esto? Yo me sentía mal conmigo mismo. Ustedes que están saliendo los martes, pues ustedes, les digo, no todo hombre va a ser buena tierra para que el Evangelio germine. Y tú no lo vas a saber tampoco. No lo vas a saber, o sea que hay que sembrar igualito. A lo mejor se Claro. va por otro iglesia y productor. Ahora, cuando el mensaje caiga en un corazón abonado para recibir la palabra, ese va a dar fruto. Ahora bien, tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es sembrar la palabra, tirar la semilla. ¿Entiendes? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios no regresa vacía. Hará lo que Él quiere que haga. Sin embargo, no toda persona va a aceptar. Parte cayó junto al camino, vinieron las aves y comieron la semilla. Y más adelante el Señor explica la palabra del sembrador. Y vamos a ver, entonces, nuestro trabajo es sembrar, prediquemos el Evangelio. El Señor me dijo, tu trabajo no es convencer a nadie. Porque si yo estaba tratando siempre de influenciar a la gente, de persuadirlo. Ya se te insiste, pero pase, no está una persona, pero pase. Y el Espíritu Santo me dijo, tu deber es predicar y el mío convencer. El Espíritu Santo convence de pecado. Es el Espíritu. Entonces, tu trabajo es predicar. Cuando usted está predicando, independientemente de si convirtió o no se convirtió, tú estás obedeciendo el mandato. Así que no te tienes que sentir triste si alguien se convirtió o no. Ni tampoco el sembrador salió a sembrar. Tu trabajo es sembrar la palabra. ¿Eh? El sembrador siembra, llega la mata, pero solamente las propiedades de la tierra es lo que hace que la mata salga sola. Tú no haces nada. Entonces, no hay que sembrar en cualquiera, siembra en buena tierra. ¿Y cómo sabes tú eso? Siembra, predica a todo el mundo. Ahora, no todo el mundo se va a convertir, porque no todos están el corazón dispuesto para recibir Pasa esa la misma palabra. planta, que si tú no siembras la planta en buena tierra, no. Bueno, sin ir tan lejos, pastor, usted mismo se da cuenta, un ejemplo, poniéndolo en la casa de mi madre, que es una tierra amarilla que la gente, o sea, cualquiera que ve la tierra dice, oye, no, Claro. aquí no crece nada, una tierra amarilla.
Pero bueno, hay mata de lechosa, Era buena tierra. hay mata De todo tipo. de toda cosa, hasta mata de gallina, se posible ahí, no. Porque las gallinas están arriba de las matas. No, y la visión que tienen en muchas iglesias es que siembran la palabra en lo que ellos consideran buena tierra. ¿Qué es Pero lo que tienen plata? plasmándolo exacto, plasmándolo en el mundo físico. Claro, porque El ahí que está la tiene bendición dinero, del está reino. bien acomodado, ese es digno de recibir la palabra. Ya al revés. La Ahora, Biblia enseña el totalmente que anda lo- todo esperoladito, que anda todo, ese no, ese no va a escuchar. Yo estuve en una iglesia que llamaba, no, busquen los peces gordos. Ah, Y yo no lo imagínate. entendí hasta después. Ve bendito. O sea, hay que predicar a todo el mundo sin ver clase social. Y en la madrugada. Porque Cristo murió también por los ricos, por todo el mundo. ¿Ok? Nuestro deber es tirar la palabra. No te tienes que sentir mal si se convierte o no. Predique, chico, y más nada. Salga a sembrar. El sembrador salió a sembrar. O sea, Jesucristo está usando una parábola. ¿Qué son parábolas? Son enseñanzas del mundo espiritual, reales, literales, pero que se usan con elementos de analogías o comparaciones con la naturaleza. Usa de las cosas naturales para explicar lo espiritual o lo literal del reino de Dios. Para poder explicar sí, eso se llama ilustrar con una situación del mundo real. O sea, el Señor siempre usó la naturaleza para explicar lo sembrar, semilla, cuerno, trompeta, cuerno, o sea, el agua, el aceite. Usó siempre elementos de la naturaleza para explicar la verdad del mundo espiritual y de elementos reales del mundo físico, pero que tiene que ver con elementos del mundo espiritual que se manifiestan en el mundo físico. Entonces aquí en el versículo 10 el Señor habla del propósito de las parábolas. ¿Para qué son las parábolas? Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? O sea, no nos puedes hablar directamente. Y el propósito de las parábolas era hablar el mensaje de Dios codificado. Realmente era para que no entendieran. Era para que los que no fueran de él no entendieran. No escucharan nada. Pero era el mensaje para los que eran de él. O sea, ustedes lo van a entender, que son hijos del reino. Más adelante lo explico. Pero a ellos no les he dado a conocer los misterios del reino, por rebeldes y por incrédulos. Mire lo que le dice. Mire. ¿Por qué habla por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros, ¿a quién vosotros? A los discípulos, os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Eran misterios. Mas a ellos no les he dado. O sea, yo no voy a hablar claramente porque no es el mensaje, no es para ellos, es para ustedes. Así que yo codifico el mensaje del misterio del reino para que ustedes lo entiendan, pero ellos no. Pues yo después les explico las parábolas. El Señor después les explicaba cada una de las parábolas. Pero, o sea, Él daba el mensaje Y después se lo daba en privado. y se lo daba en privado, pero era para que los otros no entendieran, pero a Él le enseñó el mensaje. Ajá, pero ¿a cuánto? Porque no era dado a ellos por la incredulidad. O sea, Dios no le revela a todo el mundo todo. O sea, el mensaje del reino de los cielos, del misterio de Cristo, tiene que ver con el mensaje hacia los suyos. Porque es un mensaje, es la revelación del reino de los cielos para los que son de Él. Ahora, para los incrédulos no. Nada. No es dado a conocer los misterios del reino. Si se convierte. Sí se convierte, pero Y mientras pasa no. con la gente que lee la Biblia, Hasta hoy en día. hasta hoy en día, exacto. Y dicen, "Ve, yo no entiendo 12. nada". 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará. Los discípulos tenían de Dios y se les estaba dando. Y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera
que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Esto era una profecía de Isaías, que Dios le dio a Isaías, que lo pronunció. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, estaban cerrados, y Dios no le permitía darle el mensaje directamente a ellos, para que no entendieran. O sea, las parábolas eran para que ellos no entendieran nada. Como ellos siempre estaban ahí siguiendo para qué decían, entonces él codificó, y ya Dios lo había profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Y entonces este era el cumplimiento de lo que Isaías dijo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está el propósito, el por qué. Dios no. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Porque no vean, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane. O sea, no los voy a sanar, no se van a convertir, no van a entender, porque les codificaré el mensaje, no será para ellos, porque su corazón se endureció y sus oídos se pusieron pesados para resistieron, en pocas palabras, el mensaje de Dios. No quieren oír por la buena, entonces ahora no les será dado los misterios, a ustedes no, les endureceré, no les daré a entender para que no se conviertan. O sea, los condenó prácticamente Dios. 16. Pero, bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Por qué ven? Porque ellos veían al Mesías, reconocían a Jesús como el Mesías. Y vuestros oídos porque oyen. O sea, entienden las parábolas. Eso es lo contrario de lo que están diciendo. Ajá. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis. Los milagros, la sanidad y al mismo Mesías ahí. Y no lo vieron. O sea, lo esperaron en la promesa de las profecías bíblicas, pero no lo vieron. Lo desearon ver. ¿Por qué? Porque había una promesa en el Antiguo Pacto, pero no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. O sea, los profetas desearon ver esto y no lo hicieron. Bienaventurados sois, discípulos, le digo a sus discípulos, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Muchos profetas que esperaron en la promesa no lo vieron ni lo oyeron. Y a estos no les he dado a dar a conocer, por eso le hablo por parábola. Pero bienaventurados sois porque ustedes ven y entienden. Y esa palabra es para ustedes también, la iglesia del Señor. Bienaventurados porque pueden ver la palabra, ver al Señor y poder entender los misterios del reino. Después de tanto tiempo. ¿Cómo codificar esto, no? Estas parábolas, el Espíritu Santo. Y después de tanto tiempo creer en el Señor, así es. Que no tuvimos esa época. ¿No? Claro. Hace más de 2000 años. Pero aquí están estas Qué palabras. bendición. Aquí están las mismas palabras plasmadas, Gloria al Señor. escritas. Cuando le dijo Oí pues. Como bienaventurados, ¿sabes? Claro, porque entendemos estos misterios del reino de los cielos. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí el Señor le empieza a explicar a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino de los cielos, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, el terreno de siembra es el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que tú le predicas y no entiende lo que le estás diciendo. El diablo viene, le quita esa palabra de ahí. No lo entendí. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo más de uno he visto eso. Gloria a Dios. Amén, mi hermano, gracias. Entonces lo he llamado el domingo para vaya a la iglesia. No, hermano, yo no tengo tiempo. Gracias por esa palabra, pero no está bien. Bueno, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. O sea, no es un cristiano fundamentado, sino que es de corta duración, es emocionalista. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo he escuchado más de uno, hermano, que ha venido el Señor, y me dijo, no, pero cuando yo estaba en el mundo no me pasaba lo que me pasa ahora, Cristo.
Bueno, no se supone que si Dios está conmigo no va a tener problemas. No, pero ¿por qué pasa eso? Porque se ha predicado mal el Evangelio. El jardín de rosa. Es más, yo creo que si tú le dices que hay padecimiento para los que son hijos de Dios, no reciba la palabra con gozo, se va de una vez. Entonces la gente no sabe que el Evangelio es para valientes, los violentos, los valientes lo arrebatan. Esto es guerra contra el diablo, contra el pecado. Esto es renunciar al yo, a la carne. Esta prueba que tengo, Y Señor, pero contigo se me No, hace no cierto. Hasta con la misma carne de uno, Eso es peor. la peor. Esa es la peor. Entonces, Porque no sabe nadie sino Dios y yo. entonces hay muchos hermanos que cuando viene el problema ya no voy más a la iglesia porque tengo muchos problemas. Ah, mi esposo nunca volvió al hogar. Ah, bueno, ya yo sé que tú estabas siguiendo al Señor por tu esposa, no por el Señor. Y tú sabes, Señor, Ah, nada. Son emocionalistas, pues. Oyen la palabra de salvación, pero cuando viene el momento de la aflicción, no tienen raíz, no tienen fundamento en Cristo. Ponen su fundamento en otras cosas. Que Dios nos ayude. Versículo 22. Señor. El que fue sembrado entre espinos, estos son bastantes. El que oye la palabra, ¿cuántos oyen la palabra? Pero el afán, marque eso, el afán. Siempre están ocupados. El afán de este siglo. ¿Sabe cómo vive el mundo este siglo? Afanado por todo lo material. Siguiendo todas las corrientes. Afanado por conseguir. Las corrientes. No tienen tiempo para Dios. Están muy afanados. Víctor en una fiesta o algún lugar si no hay. Si tienen tiempo. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Es terrible. El engaño de la riqueza. Por eso hay gente que se le ofrece trabajo los domingos, lo toma. Y te van a pagar 4.000 bolívares semanales. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria, gracias, Eso es un Padre. gran regalo de Dios. Hermano, pero no se va a congregar. No, yo no puedo rechazar esta bendición del Altísimo. Que recibe a Cristo tenemos presente. Y tú sabes que los domingos no va a ser. No tiene que trabajar todos los domingos. No, imagínense que me sale un trabajo de una piscina fuera de, tú sabes, ¿no? Y yo me quedé bien. Yo digo, Claro, no, pero es que era afanado. atado. Afanado por la plata y el engaño de la riqueza. Si algo te pone tropiezo en los negocios del Yo lo vi. Y el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, la ahogan. El engaño de riqueza. O sea, oye la palabra, él oye la palabra. Él se emociona. No. Él oye la palabra, pero no tiene tiempo porque está tan afanado. Y tan afanado por la engañoso de la riqueza. Te pasa casi Porque la riqueza no te va a llevar a nada. Es lo peor, que no lo vas a poder ni disfrutar. El engaño de la riqueza ahoga la palabra y la hacen infructuosa. Por eso no dan fruto. Sí. No tienen tiempo para Dios nunca. No ponen a Dios primeramente. Es tremendo, por eso es que dice en Filipenses 4, 6, 7, que dice que por nada estemos afanosos. Sí. Si todas Claro. nuestras preocupaciones las Tal pongamos cual. delante de Dios Es que tenemos en que oración y entregar la ruego. Y el hijo no afanéis porque habéis de comer, que habéis de vestir. Si la vida es más que el vestido, más que el cuerpo. Busca el primero el reino y todas las cosas serán añadidas. No te afanes. Lo que le dijimos al hombre chacal. O sea, Satanás siempre va a tener oferta relacionadas con el dinero y la riqueza y todo tiene, y es engañoso. Eso es una oferta engañosa Por eso el príncipe para que te desvíes del Señor, para que no tengas ni tiempo para. Entonces llegas cansado, no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para nada. Afanados nunca dan fruto, la oyen, pero ese afán y el amor al dinero engañoso hace que no. Por eso el Señor dijo: nadie puede servir a dos señores. O odiará a uno o amará al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? No dice a Dios y al diablo, dice a Dios y a la riqueza.
Porque la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Entonces aleja, inclusive aleja de la familia, aleja de los hijos, aleja... ¿Verdad? Eso aleja de tú. Entonces, la gente está afanada por obtener, por conseguir, no tiene tiempo. Y no, hermano, me salió... Yo conocí una familia que fueron a la iglesia y oraban por un carro, y oraban por un trabajo, y oren por nosotros por trabajo, y queremos un buen trabajo. Y bueno, salían los profetas, los adivinos estos, y decían, Dios te va a dar un trabajo grande, Dios te va a dar un trabajo remunerado, porque ha visto tu corazón que lo has humillado delante de ti, y yo no sé qué broma. Y le salió el trabajo. Oye, uno decía, wow. Pero el trabajo era de sol a sol, de lunes a lunes. Le dieron un carro y se perdió, y más nunca lo vimos. Le robaron el carro, lo botaron en el trabajo y quedó en la calle. Después venía otra vez. Después, primero Dios no te dio ese trabajo, porque Dios no te va a dar un trabajo para que no tengas tiempo para él. Esas son ofertas engañosas del diablo, que te ofrecieron riqueza, pero la palabra que tú oíste te fue infructuosa. Pero Dios lo permitió porque sabe. Ofertas engañosas. Pero para procesarlo. No, y después se volvió a ir y más nunca lo vimos. No, es que Porque le volvieron a dar otro trabajo. Y Dios le dio una segunda, pero este trabajo lo puso peor, entonces no fue Dios. Dios no te va a dar algo que te alegra de Satanás Dios. lo llevó donde Claro. Yo agarré un trabajo Porque en todo- el CCT y yo, wow, conseguí todo, me dieron y yo orando al Señor y me dieron la cabina, me dieron todo, yo conseguí un dinero prestado, compré todo lo que me hacía falta para arrancar y arranqué y pinté y acomodé y arranqué. Pero era de lunes a lunes, un día libre a la semana y el día libre era el lunes. Bueno, y después yo no, este negocio de aquí, bueno, Dios, tú me lo diste, yo voy a orar, yo voy a ayunar para que me des No. esa Eso bendición fue que pasando. estoy esperando. Yo tenía como 2 días ayunando y me botaron. Pero no era la voluntad de Dios. Yo me quedé así, Dios mío, pero ¿qué pasó? Y estoy haciendo la cosa bien para ti. ¿Qué Y pasó? estoy ayunando. Y ahora me quedé y con deuda. No era Me voluntad de Dios. votaron, me dijeron, mira, no te queremos más aquí, me quedé así. Fíjate tú Y que no había hecho nada. O sea, uno va a predicar el evangelio y la semilla del evangelio va a quedar en gente que va a oír la palabra, pero no tiene tiempo para buscar a Dios. Eso se ve tanto que no. Se ve tanto, y ustedes lo ven todos los martes prácticamente. Sí, pero es que no tengo tiempo más. Esto de eso se trata de. Sí, pero no tengo tiempo. Gracias. Sí, uno lo bendice y en vez, Entonces, no conoce la palabra, en vez de cayó decir en amén. un corazón. Gracias. Para que usted vea, pastor, por eso que, como dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Uno bendice a la persona, ¿verdad? Que bendecimos a la persona y, oye, en vez de decir, ok, gracias, amén. Gracias. Chévere. Chévere, está bien. Y en el versículo 23 va a ver la gente que sí va a dar fruto, porque es un corazón que está necesitado de Dios y que la palabra del Evangelio va a entrar en su corazón y va a ser que, como ustedes, que están aquí aprendiendo del Señor, Amén. tratando, queriendo servir, crecer, adelante, seguir. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, la oye y la entiende. Y da fruto. No se queda ahí como un dominguero. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, es productivo para el reino de Dios. O sea, no se queda un asiento los domingos. Hay cosecha. ¿Verdad? Amén. Tremenda palabra. Qué culto tan maravilloso. Eso fue una palabra poderosa. Yo se la tengo que contar a todo el mundo. Hermanos, ¿cuántos van a evangelizar el domingo? No, yo no tengo tiempo para evangelizar. Pero oye, y ese gozo que tenía el domingo, no, pues ya se me pasó. Era de momento. Eso ya. No, el que oye, entiende la palabra, ¡wow! Y dice esta palabra, y yo tengo que poner por obra esto, yo tengo que, y entonces da fruto y es productivo, y sale a evangelizar así que el pastor lo manda, pues. ¿No? El fruto, y uno se queda, ¡wow! Está bien, oye,
dan fruto, oyen la palabra y la entiendan y entienden el compromiso y dan fruto espiritual y fruto de multiplicación. O sea, es un hombre y una mujer productiva en el reino de Dios. No gente, o sea, no gente que no tiene nada que darle a la gente porque son buena tierra. O sea, siempre todo lo que Dios le da, lo toman, lo atesoran y reproducen. Eso es tremendo. Desde el momento que se convierte hasta que el momento que Cristo venga, va a dar fruto. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir la semana que viene con el capítulo 13, el versículo 24. Así que le incito a la gente que nos escucha por la internet a que siembren la palabra, salgan y prediquen la semilla del evangelio a toda criatura. No se preocupe si alguien no da fruto, porque no es buena tierra, sencillamente. El que es buena tierra y está preparado su corazón para recibir el mensaje de salvación, lo va a recibir, va a crecer y va a dar fruto. Pero ese trabajo no nos toca a nosotros, nuestro trabajo es sembrar la palabra, predicar el evangelio y el Señor hará lo demás. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por este tema maravilloso, por esta lectura bíblica, escudriñando juntos las Escrituras. Síguenos enseñando, síguenos tratando, sigue transformando nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesucristo, llévanos conmigo a nuestros hogares, bendecimos y te pido que bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la internet y a la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Estamos aquí reunidos. Te pido que sigas dándole entendimiento en el conocimiento del misterio de Cristo. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias. Amén, Dios. Amén y amén. Estamos despedidos.